En Santa Marta, donde el Caribe abraza la Sierra Nevada, un crimen atroz rompió la calma en los primeros días del presente mes que casi ya termina. Alessandro Coatti, un biólogo molecular italiano de 42 años, llegó en busca de la riqueza natural de Colombia, pero su viaje terminó en tragedia dentro de una maleta abandonada en un acto que sigue estremeciendo al mundo. Periodismo y Opinión, tu canal, dedicó 5 entregas periodísticas a desentrañar este caso, desde el macabro hallazgo hasta las hipótesis que aún buscan respuestas. Nuestro equipo reveló las capas de un crimen que expone las contradicciones de una región marcada por la belleza y la violencia. Este documental que hoy presentamos reúne esas entregas para rebobinar la historia y exigir justicia. Recordamos que a través de esas 5 entregas exploramos el impacto del hallazgo de los restos de Coatti, su vida como científico apasionado, las teorías de un posible error de identidad o un crimen pasional. Además, el contexto de una Sierra Nevada asediada por el narcotráfico y la lucha contra la impunidad en un caso que permanece aún sin resolverse. Este es un viaje al corazón de un crimen que no solo robó una vida, sino que desnudó las heridas de Santa Marta. Por eso, Periodismo y Opinión, tu canal, presenta por completo hoy el caso Alessandro Coatti. Porque informar es el primer paso hacia la justicia. En el corazón de Santa Marta, un descubrimiento escalofriante ha conmocionado a toda la comunidad. El 7 de abril de 2025, encontraron una maleta en un camino en Bureche, Santa Marta. Adentro, solo la cabeza, las manos y los pies de un hombre. El resto del cuerpo, todavía desaparecido. La víctima era Alessandro Coatti, un biólogo molecular italiano. Llegó a Santa Marta apenas unos días antes, el 3 de abril. Lo vieron por última vez un viernes en la noche, saliendo de su hostal en el centro histórico. Una manilla del hostal que llevaba en la mano permitió identificarlo. El coronel Jaime Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó que Alessandro no tenía antecedentes penales. Entonces, ¿por qué a él? La respuesta puede estar en la creciente ola de violencia que azota a Santa Marta. La tensión está altísima, con enfrentamientos entre el ACSM y el Clan del Golfo por el narcotráfico. El asesinato de Alessandro es uno más de muchos. Ya van 135 homicidios en Magdalena solo este año. El miedo se ha apoderado de la comunidad, y las redes sociales están que arden por el horrible hallazgo. Defensoras de derechos humanos, como Norma Vera Salazar, exigen que se acabe la violencia. ¿Quién mató a Alessandro Coatti? ¿Y por qué? Puede que las respuestas estén enterradas en las sombras del conflicto que vive Santa Marta. ¿Por qué mataron a Alessandro Coatti en Santa Marta? Aquí les contamos las posibles causas. En la tarde de hoy, martes 8 de abril, volvieron a encontrar otra parte, la que faltaba, del cuerpo del científico italiano Alessandro Coatti, quien fue asesinado y descuartizado en Santa Marta entre el 4 y 6 de abril. Se trata de las extremidades inferiores, las cuales fueron halladas en una bolsa negra y en estado de descomposición, en un solar cercano de donde el pasado 6 de abril descubrieron por primera vez su horrenda muerte, con el hallazgo de su cabeza y extremidades superiores, cerca del estadio Sierra Nevada. Ayer, 7 de abril, se produjo el segundo hallazgo de sus partes corporales, cerca de la quebrada que pasa por debajo del puente La Platina, en inmediaciones del barrio Minuto de Dios. Había llegado a Santa Marta el pasado 3 de abril, en el marco de una gira por varios países sudamericanos. Antes de llegar a Colombia, más exactamente a Santa Marta, estuvo en Ecuador. Versiones. Aunque no hay una versión oficial sobre los posibles móviles de este atroz crimen ocurrido en Santa Marta, una de las ciudades más antiguas de América que se apresta a cumplir 500 años en 3 meses, numerosas conjeturas han salido a relucir por el método usado por su o sus asesinos. Inicialmente, existe la hipótesis de que no fue un asesinato cometido por una sola persona, por cuanto sus partes fueron dispersas por diferentes sectores de la ciudad. En 2 lugares cercanos, pero apartados del casco urbano, y en uno casi al extremo de los otros 2. Lo que da a entender que utilizaron un vehículo para desplazarse. El hecho de que una parte de su cuerpo fue hallada cerca a la orilla del río que cruza la ciudad, en el casco urbano, y los otros 2 hallazgos se realizaron por fuera, en las postrimerías del estadio donde juega el equipo profesional de fútbol Samario, también es materia de análisis por parte de los forenses investigativos. Tal vez, su o sus asesinos, inicialmente, pensaron deshacerse rápido de sus partes corporales, y por eso, arrojaron primero una bolsa negra con su parte más grande, el tórax, apenas pasaron por ese lugar próximo al barrio Minuto de Dios. No obstante, siguieron hacia las afueras de la urbe, de pronto para no ser vistos por nadie, ya que por allá, nadie vive. Otras versiones tratan de insinuar que pudo deberse a un crimen pasional, pero no indican los móviles, aunque algunos se han atrevido a manifestar de una relación que, aparentemente, el italiano mantenía con una joven en Santa Marta por internet, y vino a buscarla, pero su novio, de quien dijeron es un duro en el bajo mundo, los descubrió, y la joven, para no enfurecerlo más, y mostrarle que ella no tenía nada con él, se lo puso en bandeja de plata. También ha surgido una tesis de que pudo ser por algo más profundo que nadie puede ver, por cuanto el perfil de la víctima no lo hace ni siquiera sospechosa de pertenecer a ninguna ni que tuvo contacto con alguna mafia u organización criminal. Por último, existe la conjetura de que posiblemente fue una equivocación, como dicen que aconteció con la familia y el pastor de Aguachica, César. Sea cual sea la causa de este nuevo atroz crimen ocurrido en Santa Marta, lo cierto es que revivió esos cruentos y desgarradores asesinatos en la ciudad.
La última vez que en Santa Marta mataron a alguien así fue en el año 2010, y no fue una sino 3 personas, 2 sanandresanos y una barranquillera, estudiante de Derecho de la Uniautónoma. Hoy también hallaron otra parte del italiano descuartizado en Santa Marta. Francisco, un vigilante de uno de los sectores residenciales cercanos, fue quien esta vez, hoy sábado 12 de abril por las horas del mediodía, encontró una de las piernas del científico italiano Alessandro Coatti, asesinado y descuartizado en algún lugar de Santa Marta, entre los días 5 y 6 del presente mes. Yo acababa de terminar mi ronda de vigilancia con mi moto, y como es mi costumbre, me dirigí hasta el río, para orinar, y mientras lo hacía, sentí la edentina. Cuando terminé, por curiosidad bajé un poco por el barranco que da hacia la orilla del río, y entonces fue cuando descubrí la pierna, me relató el celador. Por supuesto que estaba en avanzado estado de descomposición, pues se presume que habría sido desprendida de su cuerpo original, hace 6 o 7 días. Sin embargo, el vigía nos contó un detalle que de pronto será importante en la investigación, que se supone adelantan las autoridades sobre este horrendo y macabro crimen, que no solo mantiene a los samarios horrorizados, sino también a todo el mundo. Aún tenía puesta una media. Lo que puede indicar la situación en que se encontraba la víctima cuando fue asesinada, antes de ser desmembrada. En el mismo lugar donde se produjo este nuevo hallazgo, cerca del mismo río Manzanares, a casi 1 kilómetro río arriba, de donde el pasado 8 de abril se encontró su tronco, en inmediaciones del puente El Mayor, hablamos con uno de los peritos forenses, que también pudo ver la parte del descuartizado, y nos confirmó que todavía falta encontrar la otra pierna. Sin duda, aparte de los motivos por los que pudo ser asesinado Alessandro Coatti, quien lo haya ordenado o el que lo hizo, le dejó todo un rompecabezas a las autoridades, para que lo armen, esclarezcan y capturen al responsable o a los culpables. El italiano asesinado, descuartizado y después disperso por partes en 5 lugares distantes de Santa Marta, no compartía mucho su vida privada en las redes sociales, pero una investigación digital realizada por este canal, utilizando la potente herramienta de inteligencia artificial, arrojó como resultado su posible vínculo y preocupación hacia una comunidad de nuestra sociedad humana. Esa vinculación y preocupación del científico biólogo molecular se notó en un artículo que escribió en un blog, titulado Lifting the Curtain in Celebration of LGBTQ+ Scientists' Visibility, el cual traducido al español, dice lo siguiente: levantando el telón, en celebración de la visibilidad de los científicos LGBTQ+, en el cual reflexionó sobre su experiencia como científico LGBTQ+, su fascinación por la ciencia desde joven, y cómo los eventos del último año lo acercaron a la comunidad LGBTQ+. Habló también en el mismo artículo de empoderamiento y visibilidad, pero no entró en detalles personales sobre relaciones o vida amorosa. Según el resultado de búsqueda realizado por la inteligencia artificial empleada, el artículo fue publicado en el blog de la RSB, Royal Society of Biology, donde laboraba y fue compartido también en LinkedIn, el 28 de julio de 2019. Arrojó además que se trataba del único contenido de la RSB en el que Coatti aborda explícitamente su identidad como parte de la comunidad LGBTQ+, confirmando que se identificaba como tal. En otras menciones, focalizadas por el paneo de la herramienta referida, se dice que la RSB no publicó más contenido específico sobre Coatti en su sitio web o redes sociales, según los datos disponibles. Sin embargo, colegas de organizaciones asociadas, como Michael Corley de la British Society for Antimicrobial Chemotherapy, BSAC, elogiaron a Coatti en un tributo el 9 de abril de 2025, destacando su carácter inclusivo y colaborativo, sin mencionar su vida personal. Análisis: ¿era Alessandro Coatti homosexual? Basado en la información disponible, Alessandro Coatti se identificaba como parte de la comunidad LGBTQ+, según su propia contribución al blog de la RSB en 2019. Aunque no usó explícitamente el término homosexual en el texto, su participación en el Día Internacional de LGBTQ+, y su referencia a ser un miembro LGBTQ+, de la comunidad científica, sugieren que se identificaba dentro de este espectro, lo que podría incluir que era homosexual u otra orientación no heterosexual. Ahora bien, con base en esa información recopilada por el suscrito, usando la potente herramienta de inteligencia artificial, un aporte trascendental para el periodismo investigativo en la era digital, se podría también vincular esa información como un posible antecedente en la compleja y quizás más difícil investigación que hasta ahora hayan tenido las autoridades locales en los últimos 15 años. Y aun cuando otras posibles hipótesis han logrado mayor credibilidad por la actual situación insegura de Santa Marta, como por ejemplo, las que se han tratado en grandes medios de comunicación nacional, atribuyéndoselo a un grupo armado de la Sierra Nevada, el cual lo negó en un pronunciamiento enérgico y a su estilo, se puede deducir sobre que esta otra hipótesis no se podría descartar dentro del sonajero de otras ya referenciadas en el segundo informe que Periodismo y Opinión, tu canal, publicó y se hizo viral en las redes, alcanzando casi 1 millón de visualizaciones entre Facebook y TikTok. Sin embargo, debido a que la estadía de Coatti en la ciudad no tenía más de un día, y en Santa Marta no se conocen casos parecidos por odio, la única teoría que podría materializarse es la de que su muerte se habría producido por robo. En cuanto a la manera como fue tratado tras su asesinato, se ventila la posibilidad de que su asesino no tuvo otra alternativa para sacar el cuerpo del lugar donde fue ejecutado y descuartizado. Alessandro Coatti se hospedó en el Hotel Marovi, ubicado en el centro histórico de Santa Marta, el pasado 3 de abril. Un día después, habría empezado su horrendo martirio, que lo llevaría a sufrir lo que jamás pensó iba a ocurrirle algún día, debido a su loable profesión y presencia pasajera, o como turista por Sudamérica. Ayer, las autoridades locales y organismos de socorro, bomberos y defensa civil activaron de nuevo la búsqueda de la última parte de su cuerpo que no ha sido encontrada, su pierna izquierda. No es un cuento, es una fantasmal realidad.
Las noches por los alrededores del Parque de los Novios de Santa Marta ya no son las mismas. Incluso, algunos dicen que han empezado a oír voces a ciertas horas del día. Como todo el mundo lo sabe, es una zona muy nocturna y bastante visitada por extranjeros, quienes llegan ahí a disfrutar y departir con familiares, amigos y hasta desconocidos, en los bares y restaurantes que existen por ese sector del centro histórico de la ciudad. Sin embargo, a pesar de ser una parte de la urbe con mucho movimiento nocturno, desde que empieza a caer el sol más allá del morro de la bahía, hasta que vuelve a salir por detrás de la imponente Sierra Nevada, cuando los referidos negocios cierran y la caravana de taxis a la espera de clientes se va, queda un silencio y una soledad de moribundo. Solo las olas del mar a lo lejos se escuchan como susurrando secretos antiguos. Un día, como a las 5:30 de la madrugada, entre las calles Burechito y Santa Rita, por un callejón angosto donde las farolas aún parpadean sin razón alguna, Clara, una joven que trabaja en un hostal cercano, caminaba rápido, apretando su bolso contra el pecho. Había escuchado los rumores sobre los pasos que no tenían dueño, las voces en italiano que se deslizaban por las paredes, y la sensación de ser observada desde las sombras. Pero ese nuevo día, cuando el sol empezaba a despuntar y el aire se sentía más pesado, como si el mundo contuviera el aliento, al pasar por un viejo edificio abandonado, un crujido la detuvo. Las ventanas, oscuras por dentro, parecían observarlas. Clara se giró, pero no había nadie, solo el eco de sus propios pasos. Entonces, lo sintió. Un frío que no venía del viento, sino de algo que se arrastraba desde el suelo, subiendo por sus piernas. Murmuró una oración, pero las palabras se le atoraron, cuando una voz quebrada, casi inhumana, dijo desde la oscuridad: «Justicia, justicia». Clara corrió con su corazón golpeando como un tambor. Y al llegar al hostal, abrió la puerta con la llave que había logrado sacar de su bolso mientras corría. Después entró y luego se sentó en una butaca frente a la recepción. El recepcionista a esa hora era don Miguel, quien la miró con ojos cansados. «Lo escuchaste, ¿verdad?», dijo sin sorpresa. Clara asintió temblando. Y don Miguel suspiró, mientras señalaba la portada de un pequeño tabloide amarillista en una mesita de centro, donde se veía publicada la foto de un hombre de piel pálida, cabello oscuro y mirada perdida. «Ese es él. No descansa, no hasta que se haga justicia», precisó. En Santa Marta, las olas siguen muriendo y las playas guardan sus secretos. Pero si pasas por un callejón sin nombre y sin sentido, el más corto de la ciudad e incluso más que el callejón del Correo, entre las calles 22 y 20, una noche o madrugada sin luna, cuidado. El alma en pena de un extraño aún clama justicia, y no está sola. Fin.